Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cátedra Abierta, un espacio donde hablamos sobre las experiencias en el aula, ya sea experiencias reales en docencia técnica o profesional, desde una mirada humana y transformadora. El invitado que tenemos hoy es Luis Mazo, educador, formador de docentes y autor del libro No me rindo. Ya vamos a estar hablando sobre la recopilación de las historias que él ha tenido con distintos agentes que van a salir en este libro, situaciones límite, pero que también hicieron que estos alumnos, ¿cierto?, que se estaban formando siguieran adelante a pesar de en algún momento pensar en sus vidas, me quiero rendir. En este capítulo hablaremos sobre liderazgo pedagógico, acompañamiento, desafíos en la educación técnica y sobre todo del poder de no rendirse. Así que vamos a escuchar el capítulo de hoy. Para comenzar, ¿cierto?, primero saludarte y agradecerte ya por tu participación, por tu motivación, por querer también estar en este proyecto mío personal que está recién comenzando, y te motivaste harto ya porque nos mandaste un libro, o sea, es bien fuerte, por lo menos para el lado de los estudiantes, hablar por ejemplo de deserción, de las problemáticas que ellos tienen. Entonces tengo entendido que tú más o menos trabajas con eso, o sea, trabajas con el acompañamiento emocional, con retención estudiantil. Entonces nos gustaría primero conocerte, ya saber quién eres, tu nombre, dónde trabajas, en qué te has desempeñado y que nos cuentes sobre ti primero. Bueno, muchas gracias, Felipe. Mi nombre es Luis Mazo. Yo soy de profesión arquitecto, ya formado en la Universidad Católica del Norte. Llevo 13 años en Antofagasta. Pese a que no soy de acá del norte, soy de Talca, y ahí empecé mi formación y mi desarrollo familiar y mi inquietud también por la arquitectura, y me trasladé y terminé mis estudios acá, y de hecho en la Universidad Católica del Norte, donde me desempeño actualmente en la Facultad de Educación. Trabajo como coordinador de formación continua, ¿ya?, desarrollando todo lo que tiene que ver con cursos de capacitación, especializaciones y diplomados, ¿ya? Y que es un tema que es para mí muy interesante en el sentido de que la facultad se ha abierto también a poder formar en el ámbito educativo a otros profesionales que no son necesariamente originarios de la pedagogía, pero que también consideramos que es súper relevante que se formen en el ámbito pedagógico, ya sea a nivel de educación básica, secundaria, como la gran cantidad de profesionales de apoyo que son necesarios ahora en la educación, con todos los desafíos que conlleva, y donde tenemos fonoaudiólogos, psicólogos trabajando como un equipo transdisciplinar para poder enfrentar estos desafíos, y también en la formación profesional, técnico-profesional y de educación superior, donde es súper importante que aquellos profesionales que enseñan desde su especialidad, digamos, desde la área de la ingeniería, las áreas médicas, hay muy buenos profesionales, pero que también necesitan formarse en las herramientas de pedagogía y de formación para hacer mejor su trabajo. Es un desafío que tiene la universidad, y en eso me desempeño actualmente. Parte de mi investigación en el magíster en educación, que precisamente también desarrolla la Universidad Católica del Norte, el magíster en educación con mención en liderazgo e inclusión para la transformación educativa, y en ese énfasis mi investigación se centró precisamente en una de las problemáticas que tiene la universidad y que es parte del sistema. Ya sabes que con este nuevo sistema de financiamiento, que era una demanda pedida por los estudiantes, el poder ajustar este sistema de financiamiento, pero también la gratuidad trae algunos desafíos para las universidades. Y uno de ellos es que cada vez hay menos recursos desde pregrado. Entonces se hace mucho más importante dos desafíos que tienen que ver con la retención de los estudiantes. O sea, es súper valioso para las universidades que los estudiantes que entran se mantengan dentro del sistema, ¿ya? Y lo otro es que puedan titularse de manera oportuna. Entonces estos dos, digamos, elementos, como son la deserción o los índices de retención y la titulación oportuna, son desafíos para la universidad. Y uno de ellos es el que decidí afrontar dentro de mi investigación, que tiene que ver con los índices de deserción, sobre todo en primer año. Yeah. Y la pregunta a los encargados del área, que son la vicerrectoría académica, a la gente de trayectoria académica, fue, bueno, ¿cuál es la carrera donde hay mayor margen de mejora? ¿Ya? ¿Cuál es la carrera que tiene los índices más bajos de retención en primer año?
curiosamente fue arquitectura, entonces me tocó profundamente, dije, bueno, aquí hay algo que tenemos que trabajar, y hay un margen de mejora importante. Arquitectura en general tiene muy bajos índices de retención en primer año a nivel nacional, pero la Universidad Católica del Norte presenta índices muy bajos comparados con el resto del país. Entonces, en conversación también con jefa de carrera y el equipo de académicos de la Escuela de Arquitectura, consideramos que hay un amplio margen de mejora y podemos arriesgarnos a probar cosas. Tenemos mucha información sobre los alumnos que se van por temas académicos, porque podemos analizar cuáles son los ramos o las asignaturas donde hay mayor problema, cuáles son los momentos del año donde hay conflictos de manera académica, pero hay muchos estudiantes que se van durante el transcurso del año. Y de esos estudiantes no nos queda mucha información, es muy difícil rastrear. Entonces, cuando tenemos que analizar cuáles son las causas de por qué los estudiantes van desertando del sistema, incluso algunos dentro de la primera, segunda semana o el primer mes de clase, dejan las carreras, entonces necesitamos esa información para poder tomar decisiones, y esa falta de información es la que guió mi investigación. El poder analizar los factores subyacentes a lo académico que hacen que los estudiantes de primer año deserten. Y dentro de esa investigación empecé a hacer muchas reflexiones que tienen que ver con mi vida personal, con mi trayectoria estudiantil, con incluso historias tan profundas como la de mi madre, que me inspiró. Mi mamá es profesora, Margarita es profesora, se desempeñó casi toda su vida en en contextos vulnerables y complejos, sobre todo en la educación rural. Y para mí fue siempre un ejemplo de superación, porque ella pasó por muchas circunstancias complejas, algunas propias de la época y otras propias también de su contexto familiar y situación socioeconómica. Y para ella fue muy difícil terminar la universidad. Recuerdo historias de cómo iba con mi hermana cuando estaba pequeña, sentada al lado de ella, y yo en su vientre, y ella seguía estudiando. Entonces esa fue una de las primeras historias, y que creo que parte de esa historia también está plasmada en el libro. También aspectos de mi propia vida personal. Dentro de estas historias que, si bien son de ficción, tienen mucha realidad, de historias de compañeras que les fue muy difícil terminar la universidad una vez que quedaron embarazadas, por ejemplo, o de compañeros que venían de entornos rurales para los que fue complicado, o en mi caso también, que terminé a una avanzada edad mi carrera, y que esa brecha generacional hace que para muchos a veces sea un desafío el tomar la decisión de estudiar cuando ya llevas un tiempo, o cuando es una segunda carrera, por ejemplo. Y todo eso motivó el poder plasmar eso a través de un escrito que partió como un proyecto a principios del año pasado y que terminó recién este verano con la última historia, que aparece desde una experiencia de internacionalización que pude vivir con la Universidad de la Gran Colombia, donde precisamente tuve la oportunidad de ir a presentar parte de mi investigación, pero donde apareció una historia súper valiosa, que es precisamente la primera historia del libro. Allá la pude conocer la Facultad de Arquitectura, y la Facultad de Arquitectura ya tiene cosas muy particulares en cuanto a que hacen mucha simulación sobre cómo va a ser la vida laboral. Ellos hacen concursos de arquitectura, hacen proyectos de arquitectura, los preparan para un examen que rinden ellos. Entonces tratan de simular muy bien lo que sería como la vida profesional. Y la carrera tiene una modalidad diurna y una modalidad vespertina. Ya hay nocturna, pero es lo que nosotros le conocemos como vespertino. Y el decano me contaba que hay muchos estudiantes que tienen como ciertos niveles de vulnerabilidad, pero me contaba el caso de un par de estudiantes que son obreros de la construcción durante el día. 5 de la mañana están trabajando en la obra, cargando ladrillos, trabajando con el hormigón con sus propias manos, y luego por la tarde-noche están formándose para ser arquitectos. Y lo encontré de una justicia poética, claro, el hecho de que pudiesen ellos terminar siendo arquitectos algún día, pero arquitectos que conocen
lo que significa estar en la obra. Y yo creo Tienen que la esa experiencia. más que una desventaja, un día se va a transformar en un asset, en una ventaja que van a tener ellos. Y algo que siempre criticamos de nuestros profesionales, que no tienen esa conexión con aquellos a quienes van a dirigir. Y creo que si los arquitectos pudiésemos tener mayor contacto con los obreros, si los médicos pudiesen tener más contacto con aquellos que están en la primera línea en el ámbito de la salud, lidiando con, qué sé yo, yo lo comparaba con una persona que, con todo el respeto, una persona que limpia los baños en un hospital, pero que se forma para ser médico en la noche. Claro. Esa persona conoce, digamos, los ámbitos más sensibles de su profesión, y luego va a tener una sensibilidad social muy especial. Y esa fue la última historia que pude escribir, y la quise poner primero en el libro precisamente porque me toca personalmente por el tema de la arquitectura, y también porque era lo más reciente. Encontré que tenía una potencia bastante interesante como para empezar el libro. Oye, Luis, mira, súper interesante todo lo que nos cuentas. Ya, bueno, respondes varias de las preguntas que tenía. De hecho, te iba a preguntar, ¿cierto?, ¿de dónde nace primero el amor por la docencia? Y nos explicabas que, ¿cierto?, a través de tu madre, cómo tú entiendes también lo que tuvo que vivir tu madre y lo que fue difícil para ella en el proceso de, ya sea de profesionalizarse, ¿cierto?, de estudiar y de tener su carrera. Además de ser docente, o sea, ahí viene fuerte la pasión, ¿cierto?, por enseñar, así que me parece excelente. Luego también nos cuentas, ¿cierto?, lo que te motivó a escribir, ¿cierto?, el libro No me rindo, del cual sí vamos a hablar, obviamente. Ya, entonces en eso yo tengo, claro, nos explicaba recién, ¿cierto?, el del arquitecto, recuerdo que es Santiago en la historia, ¿ya? Que por el día, como cuentas tú, ¿cierto?, él trabaja en la construcción, pero su sueño es ser arquitecto. En la educación técnica creo que pasa mucho. Ya creo que pasa mucho que tenemos alumnos, ¿cierto?, que trabajan, no sé, en mi caso, trabajan en la minería y quieren ser ingenieros en mina. Pero ellos son obreros, o sea, ellos son subordinados de momento, ¿cierto? Pero ellos quieren optar a más y quieren trabajar, ¿cierto?, como futuro ingeniero. Ahora, en cuanto a eso, ¿cierto?, sabemos que existen muchas historias, muchas realidades, momentos difíciles que los estudiantes tienen que vivir. La pregunta sería, ¿cómo fue para ti el proceso ya de recopilar esta historia? ¿Ya? Que como nos dices tú, claro, tienen un poquito de tu cosecha, pero la esencia, ¿cierto? O sea, lo medular de cada una de las historias es un caso real. Ya es algo que o te contaron o lo investigaste o alguien se te acercó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esta en mi realidad. ¿Cómo fue para ti el recopilar esta historia y también para ti revivir? Porque me imagino que escribir, claro, uno no solamente escribe, sino que al momento que tú estás redactando, tú dices, chuta, mira, por ejemplo, hay una chica, me acuerdo en el libro, que es mamá, ¿ya? Y que los sueños, ¿cierto?, se cambian. Es una realidad que cuando yo la leí también yo digo, oh, yo también tengo alumnas que son madres, que de repente están en clase y me dicen, profesor, me tengo que retirar, me llamaron, mi hijo se enfermó, se quedan hasta tarde despiertos por sus hijos, al otro día tienen que ir a trabajar, después ir a estudiar. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso? Que me imagino que fue, claro, enriquecedor, pero también de llenarte tú de emociones, de historias, de mucho contenido en tu cabeza que uno dice, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Sí, es inevitable el poder, es inevitable el conmoverse cuando uno recuerda ciertas historias, sobre todo cuando, como te comentaba, hay plasmado parte de mi historia personal y de la historia de mi familia y de personas muy cercanas dentro de esta historia. Y yo siempre está esta imagen o este cliché de la escuela de arquitectura donde los arquitectos están todos trasnochados y pasan de madrugada trabajando. Y sí, fue algo que yo vi, pero creo que hoy en día, cuando hablamos tanto de diversidad y de inclusión, se nos olvida también que hay una diversidad muy importante que está en todos nosotros, que es la diversidad de nuestras vidas. Cada uno tiene decisiones personales, elecciones de vida, tiene circunstancias sociales, personales, vocacionales,
las razones por las que alguien estudia una carrera pueden ser muy diversas, ¿ya? Y las capacidades que traemos también. Y esa diversidad de historia a veces la olvidamos, y creo que la universidad tiene el desafío también de recoger todas esas diversidades, no solo aquellas que, si bien son súper importantes y son las que estamos enfrentando hoy en día, que tienen que ver con nuestras elecciones personales, nuestra identidad o nuestra diversidad, qué sé yo, neurotípica o neurodiversa, de la que hablamos tanto, que son súper importantes. También hay una diversidad que tiene que ver con nuestros proyectos de vida. Y recoger esos proyectos de vida y, digamos, generar instancias para que esos proyectos se desarrollen dentro de las carreras, creo que es un desafío que tienen las universidades. Las universidades y las instituciones siempre tienen como instancias de desarrollo estudiantil, alguna, qué sé yo, servicio psicológico, servicios estudiantiles de bienestar, pero lo que he podido notar también es que suelen ser muy pasivos. Estamos esperando que los estudiantes vengan y acudan por ayuda, y sobre todo en primer año, cuando los estudiantes no conocen bien a quién acudir, no han desarrollado redes de apoyo, sobre todo en la post-pandemia. Tenemos toda una generación de estudiantes que tienen un desafío muy grande en cuanto a habilidades sociales y que les cuesta mucho generar estas redes de amigos, de apoyo, estas conexiones sociales, que a lo mejor son súper importantes a la hora de enfrentar ciertos desafíos, y cuando esos desafíos te encuentran, digamos, solo, difícilmente un joven va a ir a buscar ayuda institucional cuando no la conoce. Entonces el desafío está que nosotros como instituciones nos pongamos en el frente. Y muchas historias tienen que ver con eso, con cómo los estudiantes a veces, por ejemplo, la historia que cuentas tú, está narrada precisamente como una estudiante que pide ayuda. Y a través de las dos historias están escritas como de manera experimental, con distintos lenguajes. Ya me permití como experimentar distintos estilos de escritura precisamente porque eran historias muy distintas. Entonces, desde la estudiante que escribe un correo electrónico solicitando una beca, pero que también lo usa como una catarsis, como una forma de soltar todo lo que tiene dentro y que probablemente no ha tenido con quién conversarlo, que tiene que ver con los desafíos de ser mamá estudiando. O también una conversación entre dos amigos por WhatsApp, donde al final, donde tienen otros códigos y donde a veces lo único que necesitas para expresarte es un amigo que te escucha. Y hay distintos tipos de escritura que tienen que ver con recoger precisamente de manera más dinámica esta historia, ¿ya? Y permitir que puedan ser como o que puedan recoger la sensibilidad de cada uno de estos personajes, también pensando en que las personas puedan identificarse con algunas de estas historias. Todos tenemos un poco de alguna de estas historias o hemos pasado por alguna de estas circunstancias. La diferencia es que muchos nos logramos sobreponer a eso, pero también hay muchos estudiantes que se quedan en el camino. Y sobre todo para personas como yo que lograron sobreponerse a ciertos desafíos importantes, el poder ayudar a los estudiantes que están pasando por eso, creo que es una de mis principales motivaciones. Me encantaría generar a futuro la instancia donde profesionales que lograron en algún momento el éxito profesional, a pesar de haber sido mamá soltera, haber tenido una situación económica precaria, haberse visto desenfrentado al desánimo o al cuestionamiento de la vocación, poder ayudar precisamente a estudiantes que están pasando lo mismo. Porque a veces en ese éxito creemos que es solo mérito de nosotros. Pero el poder ayudar a otros estudiantes que están pasando por lo mismo, creo que sería también una forma de retribuir a cómo la vida nos permitió salir adelante. Y creo que es un proyecto que tengo ahí en mente, de poder desarrollar alguna instancia donde juntemos a estos profesionales que no se rindieron y que lograron salir adelante, con estudiantes que están ahí aferrándose a alguna esperanza de poder terminar su estudio como aquello que los va a sacar adelante. Se ve mucho en el ámbito de la enseñanza técnico-profesional. Me pude desempeñar como docente
en liceos técnicos profesionales, sobre todo de alta vulnerabilidad, y pude ver historias donde los estudiantes lo único que quieren es salir de su entorno. Sí. ¿Ya? Acá en Antofagasta pude desempeñarme, por ejemplo, en el Liceo Los Arenales, que está en el campamento Los Arenales, el campamento más grande de Antofagasta, y que es un entorno súper, súper complicado. Me tocaba escuchar cada día una historia distinta. Recuerdo uno como docente está preparado para ayudar a estudiantes. Uno quisiera y busca eso, el poder sacarlo adelante, pero por ejemplo, uno como profesor a veces no está preparado para desafíos tan grandes como, y perdón que me emocione, pero sí, el tener que asistir al funeral de un alumno. Oh. Haber tenido que, por ejemplo, volver de vacaciones de invierno con la noticia de que uno de mis alumnos había muerto en la calle por una riña, por ejemplo. Con todo el esfuerzo que a veces piensas que esta persona puede salir adelante y luego se ven truncados, y para ello, lamentablemente, es una cosa tan cotidiana que a veces le pierden la capacidad de asombro, la sensibilidad, y es una pena, y a veces uno se envuelve tanto en las circunstancias personales que uno tiene y se problema tanto por los desafíos que uno tiene, que una cosa que aprende uno es siempre a mirar que hay alguien que siempre la tiene más difícil. Sí, y creo que eso es algo que como docente nos toca vivir todo el tiempo. Tengo muchos compañeros en el magíster que son profesores. Si bien yo soy de profesión arquitecto, puedo aprender muchísimo de ellos. He tenido la oportunidad de aprender de su historia al alero de un cigarrillo, un café, y el poder escuchar las historias que traen de ambientes de vulnerabilidad, estudiantes, no sé, tengo colegas que trabajan en los liceos 2x1 en la noche, donde para algunos de verdad que se siente como si es la última oportunidad de hacer las cosas. Wow. Y entonces ahí el desafío es súper grande. Entonces creo que siempre he sido un buen recolector de historias. Entonces soy de aquellos que escucha callado, pero digo, oye, esto está potente, esto es interesante, y luego, como dices tú, el proceso de revivir esas cosas, claro, te va tocando las fibras, porque vas como uniendo estos patrones de tu historia, que más allá de querer como olvidar todo lo difícil que te pasa, es mucho más, mucho más nutrido para el alma el poder transformarlo en algo que pueda ayudar a alguien. Y si bien esta es mi primera como incursión a nivel de escritura, creo que ha sido súper entretenido el hecho de que sean como historias separadas, y el poder volver a cada historia cada vez que recordaba algo o cada vez que hacía una conexión. Me gustó la idea de poder expresarlo en distintos contextos. Claro. Hay una historia que se desarrolla acá en el desierto, o en el campo, en Argentina, en Colombia, en Perú, porque siento que los desafíos que tenemos nosotros acá en Chile con la educación superior o la educación en general son los mismos desafíos que tienen nuestros hermanos sudamericanos. Entonces, el haber podido viajar a Colombia precisamente me permitió ver que podemos aprender muchísimo de lo que están haciendo nuestros compañeros, también a nivel de universidades. No hay nada que hagamos tan bien que no se pueda mejorar, y siempre hay alguien que ya pasó por ese camino, tanto como profesionales como instituciones. Siempre hay una universidad que ya tuvo que enfrentarse a eso. Entonces, a veces nos abrumamos tratando de inventar la rueda o de solucionar los problemas de cero, pero ya alguien pasó por ese desafío. Entonces es súper importante, por ejemplo, en instancias como esta, donde podemos, a través de las plataformas sociales, conectarnos entre profesionales de distintas universidades. A través de LinkedIn, por ejemplo, tengo una cantidad de contactos de educadores o de coordinadores de formación continua que están en la misma parada que yo. Y puedo aprender a través de sus publicaciones, sí, a través de sus contactos. Muchos libros los he encontrado a través de recomendaciones de otros profesionales.
Entonces, por ahí creo que el poder también no solo nutrirse de eso, sino que atreverse a escribir más allá de las publicaciones científicas. Yo creo que cada uno de los profesionales tenemos esta historia, los profesores también tienen tantas vivencias que hoy día vemos como a través de redes sociales hay profesores que se transforman en influencers, pero positivos. Sí. Influencers donde están plasmando lo que les funciona, las estrategias que les funcionan. Y creo que eso es algo que me da como esperanza de que estamos como en un mundo que todavía puede hacer algo bueno con las redes sociales y no solo quedarnos pegados ahí por horas. Yo creo que ahí le das sumamente, pero al clavo, ya porque, bueno, una de las ideas principales, ¿cierto?, de este podcast es poder compartir esas experiencias, ¿cierto?, que cada uno en diferentes aristas, ¿cierto?, en diferentes lugares, en diferentes contextos, ya sea universidad técnica, universitaria, ¿cierto?, a nivel ingenieriles, o incluso básica. Ya en algún momento vamos a tener también esa experiencia de conversar, que se puedan compartir. Ya ese es uno de los puntos principales en este podcast. Y también otro punto que toca súper bien, ¿cierto? Que, bueno, se entiende a través de la emoción, ¿cierto? De la historia que nos contaste. Existe este liderazgo pedagógico. O sea, creo que todo este compartir de las redes actualmente y lo que estamos viviendo, los que hacemos, ¿cierto? Docencia en la actualidad, de alguna manera tratamos de romper esos viejos paradigmas de este profesor como Dios adelante. O sea, vengo yo vengo a enseñar, hago esto, lo expliqué y ahora es tu turno y chao, y me voy y me retiro. Que creo que es también la educación de alguna manera que muchos ya tuvimos en algún momento, a nivel universitario me refiero. Ya, porque creo que a nivel pedagógico, no sé, yo tuve la buena experiencia de tener profesores que siempre me motivaron. Ya, pero a partir de ese liderazgo que actualmente varios docentes están tomando, ¿cierto? Y como te escuchamos a ti que lo has tomado, que te has dado el tiempo de escuchar a tus alumnos, de estar con ellos, ¿cierto? De hacerte parte más allá del aula, ya de entregarte de alguna manera emocional a ellos para que también ellos tengan una contención contigo. A partir de eso, ¿cierto? ¿Cómo tú aconsejarías de alguna manera a algún docente, ya sea técnico o de otra arista de la educación, cómo podría formar este docente de tal manera que no sea solamente contenido en el aula? Ya no sé si me explico, ya que no sea solamente este profesor Dios como antiguo, sino que también pueda llegar a esta realidad humana. Como leí hace poco, ciertamente tú dices, ¿cierto?, muchos influencers de la educación. Hace poco escuché una chica, no recuerdo quién es, ¿cierto?, pero ella ciertamente decía eso. Ya decía que es sumamente importante conectar emocionalmente con los estudiantes, porque de alguna manera el registro de los contenidos dentro de ellos, de su cabecita, ¿cierto?, de lo que ellos aprenden, sí va a quedar significativamente. Ya sea, ella apela a eso, de que si nosotros tocamos emocionalmente a los alumnos, ¿cierto?, en el sentido de acompañarlo, en el sentido de ser ese apoyo que ellos necesitan, de alguna manera ellos van a tener una buena recepción también al docente y la educación va a mejorar. A diferencia de, ¿cierto?, este profesor que llega, enseña, listo, ya enseñé, me voy. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cómo nosotros podríamos de alguna manera apoyar o incentivar a estos docentes que se están formando, ya sea en las distintas áreas de la educación? A ver, yo tengo una valoración y un respeto muy grande por el trabajo de los profesores. ¿Ya? Mi mamá es profesora, mi esposa también es profesora, a quien admiro muchísimo por su trabajo. Y no me veo dándole consejos de cómo hacer su trabajo, pero yo creo que el trabajo de profesor es uno de los trabajos más hermosos que conozco. Trabaja creando y formando el futuro de las personas. Creo que los primeros héroes que tuvimos nosotros de pequeños eran precisamente nuestros profesores. Siempre había algún profesor que yo creo que todos tenemos algún profesor que nos marcó, sí, y que nos marcó de manera positiva. Y eso es algo muy, muy bueno. Y no se me ocurre otro trabajo que mezcle también lo que es el trabajo duro y la vocación personal. Sobre todo en un trabajo que
en Chile están poco valorados. Todavía tenemos mucho que trabajar en cuanto a la valoración de nuestros profesores. ¿Ya? En todo sentido, desde lo económico, que es algo que todos sabemos, pero también desde la confianza que le damos, también ellos se tienen que ver muchas veces enfrentados a los cuestionamientos de la familia, de la sociedad en general, y el trabajo que hacen es durísimo. Y por lo mismo creo que es muy necesaria el ir actualizándose, el ir constantemente aprendiendo, porque cada generación que llega al aula es una generación que trae desafíos diferentes. Después de la pandemia los estudiantes no son los mismos, y así va a ir pasando. Entonces, cuando tenemos profesores que trabajan desde los 20 y tantos años y dedican su vida entera, claro, pasan por distintos procesos y tienen que mantenerse actualizados. Creo que el trabajo que estoy haciendo en la universidad ahora, precisamente el diseñando cursos que sean importantes, que sean trascendentes y contingentes a la actualización que necesitan los profesores, algo que me gusta. Me gusta mucho la gestión y el desarrollo curricular, entonces creo que he encontrado ahí la forma en que yo como profesional puedo aportar a los profesores que tanto admiro, así que es algo en que el mayor consejo es mantenerse siempre alerta, siempre actualizado. Y sabemos que es difícil porque los profesores siempre tienen poco tiempo y a veces están trabajando desde su casa, dedicando el tiempo que probablemente debiesen dedicar a su familia, lo dedican a estar generando nuevos materiales didácticos, corrigiendo pruebas. Entonces, como instituciones a veces no le damos el tiempo y la valoración suficiente. Y aún así, vemos cómo los profesores saben el tiempo de a veces en verano, en vacaciones, estarse constantemente actualizando. Y creo que eso es algo súper importante, que nosotros como instituciones le podamos dar la herramienta a los profesores y a los docentes, no solamente a aquellos que son del área de la pedagogía, sino que aquellos que somos profesionales de otra área y nos dedicamos a formar profesionales, el poder generar las instancias para dar las herramientas para que ellos puedan formarse y especializarse. Creo que algo creo que en las carreras médicas y en la pedagogía se da como mucho más esto de que tienen que mantenerse actualizados constantemente. Y aún así, creo que tenemos los dos aspectos de valoración. Como sociedad valoramos mucho a la área médica y está bien, eso es súper importante. Pero creo que el área de los docentes, aquellos que educan, debiese ser igual de importante, igual de valorado. Cuando recuerdo de pequeño que caminar por las calles de Talca con mi mamá y que de repente se acerca una familia a saludarla, amablemente, muy cordialmente, muy cariñosamente, y donde una persona le presenta a su esposa, le presenta a sus hijos, y yo digo, oye, ¿quiénes son ellos? Porque tan cariñosamente que te saludan, dice, él fue alumno mío en un colegio en el campo. Y darte cuenta con el pasar del tiempo que ves a tus alumnos, a los que le enseñaste a leer, a los que le enseñaste los primeros pasos por los números, qué sé yo, luego verlos como personas realizadas, son vidas que ayudaste a formar, son proyectos de vida en los que participaste. Y creo que es una satisfacción que supera a, no sé, la satisfacción de mirar un edificio que diseñaste tú por la calle, que al final son ladrillos nomás. Pero las vidas, tú puedes tocar generaciones completas con lo que haces. Cuando alguien, porque tuvo un profesor que lo tocó, decidió dedicarse también a educar, imagínate la cantidad de vidas que tú puedes como afectar con la educación, cuando tú formas al primer profesional de tu familia, cuando tú formas incluso al primer profesional de una comunidad, un estudiante que vive en una comunidad rural porque quiere ser geólogo y finalmente se transforma en el primer profesional de su pequeña comunidad y luego vuelve a aportar a esa comunidad. O sea, la cantidad de influencia que tiene un profesor es grandísima y creo que tenemos una deuda muy, muy grande como sociedad en cuanto a la valoración.
Sí, es verdad que la valoración económica, los sueldos de los profesores siempre son bajos de acuerdo al trabajo que hacen, pero también la valoración social. Creo que merecen un respeto y una valoración mucho más grande. Y yo creo que parte de esa deuda también está a través de esto, de poder generar espacios de que se hable de los profesores, de que se hable de educación y que no sea una cosa que casi como dentro de los establecimientos del colegio. Creo que cuando un profesor hace bien su trabajo debiese ser reconocido. Y creo que es algo que al menos en redes sociales se está viendo y me alegra muchísimo. Oye, qué fuerte entender, bueno, igual es emocionante, ya, pero me parece súper fuerte entender que cómo pasas de ser arquitecto de ladrillos a un arquitecto de generaciones. O sea, qué fuerte poder verlo plasmado en ti, ¿ya? Nos tocas un tema, ¿cierto?, que es sobre irnos actualizando, ¿ya? Podremos hablar quizás de innovación, ¿ya? ¿Cómo podríamos equilibrar esta necesidad de la innovación curricular, ya, con la realidad de estos estudiantes que muchas veces prácticamente están más sobreviviendo que estudiando? Que prácticamente, ¿cierto? Claro, tratamos de hacer cambios, de adaptar ciertas modalidades, pero ¿cómo lo ves tú a futuro? ¿Hacia dónde va con todas las realidades que actualmente tenemos? Incluyendo, ¿cierto?, lo que nos has dicho post-pandemia, que creo que ciertamente la juventud de ahora les marcó mucho el tema de la pandemia y con lo difícil que está, por ejemplo, el socializar. Cuesta mucho de repente decirle, ya, trabajo en grupo. Se me han acercado alumnos que me dicen, profe, ¿puedo trabajar solo? Y es como, no, vamos a trabajar en grupo, la idea es que interactúen. ¿Cómo lo ves tú en esa parte de la innovación curricular con la realidad y lo difícil que también, la realidad es difícil, me refiero, que tienen nuestros estudiantes? Pienso que ahora los estudiantes que están entrando a la educación superior son aquellos que pasaron la transición desde la enseñanza básica a la enseñanza media en la pandemia. Sí. O sea, recién estamos viendo los reales efectos que tuvo la pandemia y lo difícil que fue cuando se nos hablaba del teletrabajo, cuando hablábamos de las clases por Zoom, estábamos hablando todos de Meet, de Zoom, de Classroom. Y teníamos estudiantes que en su casa no tenían luz. ¿Sí? Y teníamos estudiantes que sus papás quedaron sin trabajo durante la pandemia. Tenemos estudiantes que, con suerte, había algún equipo, algún dispositivo para conectarse y tenían que compartirlo entre 3, 4 hermanos. Entonces, digamos que esa dicotomía entre la instrucción que viene a veces del Ministerio de Educación o nuestras autoridades con la realidad es un golpe muy grande. Y en ese golpe, al final, quien está en la primera línea es el profesor, el que tiene que adaptar. Y vimos muchísimas historias que a veces romantizamos un poco esto del sacrificio y la escasez de los profesores. Vimos profesores yendo a las casas de sus alumnos uno por uno entregando materiales. Sí. Y después lo vemos y lamentablemente lo romantizamos un poco. Esta teoría de la escasez, donde finalmente los profesores hacen lo que pueden con lo que tienen y tienen que estar adaptándose constantemente. Es verdad que debiese ser una situación que nos preocupe más allá de decir, bueno, qué bueno este profesor porque con pocos recursos hace mucho. Ahí debiesen estar los recursos y yo creo que no podemos pedir innovación cuando no ponemos los recursos para que los profesores hagan esa innovación. Y creo que es una herramienta súper potente de equidad y de igualdad, el poder entregar los recursos donde están los talentos, porque talento hay en todos los colegios y muchas veces muchos talentos se pierden precisamente porque los profesores tienen que estar más pendientes de suplir algunas necesidades que son súper básicas. O sea, tenemos estudiantes que no toman desayuno. Sí. Todavía, 2025. Sí. Tenemos estudiantes que no toman desayuno, tenemos estudiantes que no tienen los útiles básicos para desarrollar su trabajo. Tenemos profesores que no tienen la herramienta y todo con lo que trabajan los profesores a veces sale de su propio bolsillo. Tenemos, no sé, en la enseñanza técnico-profesional, por ejemplo, tenemos a estudiantes que van a salir al campo laboral
en un par de años más haberse enfrentado con los desafíos tecnológicos que tiene la industria hoy en día, pero que los formamos en liceos industriales o liceos técnicos con herramientas de 50 años atrás. Entonces son gente, nuevas generaciones, y mira lo contradictorio, son nuevas generaciones que salen al campo laboral recién formados, pero ya están desactualizados, porque nuestro ámbito de formación se actualizan mucho más lento que la industria. Y creo que ahí, hablando de innovación, creo que nuestras instituciones de educación superior, todas son súper reactivas. Cuando tenemos que tomar alguna decisión de innovación, hay tanta burocracia, pasamos por años para actualizar un plan, para actualizar un programa, y creo que hay muchas buenas ideas en el ámbito de la innovación a nivel educativo, pero que pasamos tanto tiempo en la formulación de proyectos y en la implementación, que cuando esto llega a los profesionales y luego los profesionales llegan al campo laboral, ya están súper desactualizados. Y creo que ahí tenemos como un desafío súper importante en permitir que esa innovación nazca de los mismos estudiantes, porque creo que es una forma de que esa innovación llegue mucho más rápido. Los estudiantes, todos, desde un niño de primero básico hasta alguien en la universidad, ya van a otro ritmo, van mucho más actualizados. Y creo que el cambio de paradigma está en dejar de poner al docente en el centro del proceso y que el docente sea el especialista que permite que los estudiantes desarrollen su propio proceso. Ser los guías, los mentores, lo que siempre ha debido ser. Los maestros tienen que ser aquellos que te muestran el camino, y los estudiantes ya van a su ritmo, a sus propias inquietudes. Y se ha hecho mucho al respecto, pero creo que las instituciones nos falta todavía el realizar procesos más ágiles de actualización. Muchos ven a las instituciones como algo anticuado y es cosa de mirar las bibliotecas, los procesos, los procedimientos, y no tiene que ver con una cosa de edad. En la misma universidad tengo colegas o veo profesores de otras carreras que con 60 años todavía están actualizándose constantemente, sí, en términos incluso ahora de inteligencia artificial. O sea, de un año para otro la tecnología ha avanzado tanto que es difícil seguir el camino, y los únicos que le siguen bien el camino son los jóvenes. Entonces, incorporarlos más en ese proceso y ponerlo en el centro de este proceso de aprendizaje, creo que es clave para que nos mantengamos actualizados. Y lo que decías tú, dejar de pensar que somos nosotros los protagonistas. Nosotros somos digamos que podemos ser los héroes que se sacrifican, pero no somos los protagonistas, no somos el centro. El centro son los estudiantes, porque ellos son los que nos van a enseñar después. O sea, yo no conozco ningún buen profesor que no haya dicho alguna vez, ¿sabes qué? Yo aprendo más de mis estudiantes cada día. Y es estar un poco abierto a eso. Ser buen profesor también es un poco estar abierto a aprender de otros, así como los que dentro, por ejemplo, del magíster en el que participo, y que no somos profesores, como hay psicólogos, tengo un grupo bien particular de amigos donde hay psicólogos, tecnólogos médicos, fonoaudiólogos, que somos como los no profesores, pero hemos podido aprender muchísimo de aquellos que se formaron en docencia. Entonces, creo que parte importante del proceso es estar dispuesto a aprender de otros. Y los buenos profesores siempre están dispuestos también a aprender de sus alumnos. Esa es nuestra principal fuente de actualización. Y si nos negamos a estos temas nuevos como de innovación, nos vamos a quedar atrás, pero más bien es como estar abiertos a utilizarnos dentro de nuestra sala de clases. Pero volvemos a lo del principio. Faltan recursos, falta valoración y darle a veces el tiempo y el espacio a los profesores para que puedan hacer esa actualización. Excelente, Luis. Oye, qué importante ha sido poder conversar contigo y que también escuchar de tu propia voz, ¿cierto? La experiencia que tú has tenido en el aula y cómo también has podido plasmar esa experiencia a través de este libro magnífico, que ojalá podamos compartirlo para todos lados y que varios estudiantes lo puedan leer. Tengo estudiantes que estaban súper interesados, ojo, ya porque les comenté que te iba a entrevistar y que habías escrito un libro, así que está como bien expectante a lo que viene. Como reflexión,
Ya ahora como mirada al futuro, a lo que viene, si tú pudieras hablarle a todos los docentes, ya de Chile, de Latinoamérica, ¿cierto? Ya que tienes también por ahí una experiencia donde has podido ir a presentar, y no solamente a los docentes, ya sino que también a aquellos estudiantes que quizás en estos momentos están pensando en rendirse, que quizás están pasando por algún momento difícil, que quizás se ven complicados porque no tienen los medios, porque no tienen el tiempo para seguir estudiando y dedicarle, ¿cierto?, a lo que tanto les apasiona. ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? ¿Qué tú les dirías con la experiencia que tienes, ¿cierto?, con lo que ya has visto, con lo que has aprendido? ¿Cuál sería como tu mensaje hacia aquellas personas? Bueno, el título del libro, si te fijas, el no está entre paréntesis. Tiene que ver precisamente con que el no me rindo es como casi una expresión de catarsis y de lucha, pero siempre está esta frase, el me rindo, ¿sí? Y yo creo que todos, y es parte de la naturaleza humana, en algún momento sentir que no nos rendimos y que no damos más, pero ese no está siempre dentro de nosotros. Y hay veces hay momentos en los que tenemos que rendirnos ante ciertas cosas, y eso no está mal, pero quise contar historias también de personas que a pesar de todo siguieron adelante, y a veces ese no rendirse no necesariamente tiene que ver con una obstinación de seguir adelante con un camino, sino que a veces simplemente pararse, plantearse y ver si realmente es allá donde queremos ir. También creo que hay que valorar que un estudiante a la mitad de su proceso diga, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y por eso hay un par de historias que tienen que ver con circunstancias vocacionales. Hay estudiantes que a veces tienen las circunstancias para seguir estudiando y en algún momento se dan cuenta que lo que están estudiando no es para ellos o no era lo que pensaban. Porque también, digámoslo, se nos vende la imagen de ciertas carreras como algo que no es, y lo vemos mucho acá en el norte, como algunos estudiantes ven en la minería, por ejemplo, la gran panacea, y a veces no es para todo el mundo. También en el ámbito de la arquitectura, a veces pensamos que las carreras son lo que aparece en las publicidades de admisión. Gente sonriendo frente a una maqueta, gente sonriendo con el estetoscopio, ¿sí? Y creo que ahí las universidades tenemos también un desafío importante en poder mostrar las carreras tal y como son, con lo bueno, lo malo, los desafíos, permitir que los estudiantes elijan de manera informada y que finalmente este golpe de realidad no aparezca después de 2 años de estudio. Los estudiantes ya es más difícil, pero creo que es súper importante valorar cuando un estudiante dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y doy un paso para atrás. Una persona muy querida siempre, creo que fue un profesor, y me dijo, no está mal a veces dar un paso hacia atrás, porque ese paso hacia atrás a veces nos permite tomar impulso. Igual que estos atletas que dan un par de pasos hacia atrás y luego se impulsan. Entonces, la vida a veces nos hace dar un par de pasos hacia atrás. Va en nosotros decidir si eso va a hacer que nos rindamos o nos va a dar el impulso para seguir adelante con lo que tenemos que hacer. Y lo otro es que precisamente una de las misiones o los propósitos que tiene el libro es mostrar que no estamos solos, y cuando tenemos alguna historia compleja de vida siempre creemos que esta historia nos pasa a nosotros, ¿no? Esta sensación de ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Pero creo que uno de los propósitos que tiene que sean historias pequeñas es que ojalá pudiesen servir, y es lo que yo estoy tratando de hacer ahora, de que pudiesen servir de insumo para realizar reflexiones, talleres con la gente de primer año, sobre todo. Y estoy abierto a también poder conversar, y ya lo he ofrecido con alguna universidad, el poder publicarlo y distribuirlo dentro de los estudiantes de primer año. Yo feliz de poder ceder los derechos para que pueda hacer una entrega gratuita para los estudiantes de primer año, y ellos puedan darse cuenta de que hay historias muy similares a las suyas, y que si en esta historia pueden encontrar alguna luz de esperanza, para mí sería
buenísimo y se da por cumplida la misión de que a lo mejor algún estudiante encontró en alguna de estas historias el ánimo para seguir adelante, para luchar, para buscar una salida, y sobre todo en esta generación que le es tan difícil a lo mejor con esto de las redes sociales, de que todos tenemos que ser perfectos, tener una vida perfecta, estar siempre listos para la aprobación de los demás. El poder a veces reconocer que uno tiene problemas y que tiene dificultades y que no está mal pedir ayuda. Y creo que ese es como el principal propósito que tiene el libro, el poder plasmar primero las inquietudes y la historia de vida que he ido acumulando durante estos años, pero que también puedan servir de insumo. Y yo creo que también es una invitación a todos aquellos que trabajamos con personas a que de manera respetuosa podamos entregar algo que pueda servir a los demás. Y creo que ahí está mi propósito. Así que, bueno, está abierta la invitación también a la Universidad de Atacama, que si podemos trabajar de manera conjunta, yo feliz. Prontamente voy a crear algún tipo de plataforma para que el libro pueda ser descargado de manera digital. Es un libro autogestionado, entonces ahora está solo disponible por el momento en la tienda de Amazon, por el valor más pequeño que nos permite poner la tienda de Amazon, precisamente porque la idea era que pudiese ser distribuido de la mejor manera, pero me encantaría, y ahí está también siempre el desafío para aquellos que hacemos iniciativas por cuenta propia, de la autogestión, pero yo creo que vale la pena. Así que estoy siempre abierto a poder compartir experiencias con otras personas y también a seguir aprendiendo de los profesores. Creo que los profesores tienen mucho que enseñarnos, no solamente a los estudiantes, sino que a aquellos que trabajamos en el ámbito de la educación, en mi caso, en el ámbito de la gestión, para ayudarles precisamente a alivianar su trabajo un poco y a mantenerlos como actualizados. Oye, Luis, de verdad que, bueno, estaba viendo el tiempo, yo creo que llevamos un poquito menos de 10 minutos para cumplir la hora conversando. O sea, se me ha hecho de verdad súper interesante. Se me ha pasado muy rápido porque todo lo que hemos hablado, igual con el tiempo, siento que falta. Siento que nos falta hablar muchas cosas respecto de lo que tú nos has hablado, ¿cierto? Y de lo que también plasmaste en el libro. Yo te quiero dar las gracias primero, ¿cierto? Por aceptar la invitación, por también hablarnos, ¿cierto? Desde tu visión como profesor, ¿cierto? Como docente, sobre las experiencias que tú has tenido, ya sea en un liceo, ¿cierto? En la universidad, ahora en el magíster, ¿cierto? Preparando también docente, y también desde tu corazón, desde tu corazón, ¿cierto? Desde la emoción, desde el momento en que nos contaste esa experiencia fuerte, ¿cierto? Que viviste, y quizás muchas más que tienes ahí guardaditas, pero que obviamente sabemos que también te han ayudado a formarte a ti, ¿cierto? A formarte como profesor, a formarte como la persona que hoy eres, y eres capaz de hablarlo, ¿cierto? Y seguir siendo ese arquitecto, como te decía, ahora no de ladrillos, sino que de las generaciones, de las futuras generaciones que también van a seguir enseñando. Este espacio, ¿cierto? Bueno, queda abierto. Ya me encantaría después hablar de otros temas contigo, está súper interesante. Así que también queda abierto para ti la invitación, la disposición también. Si un día quieres hablar sobre un tema y quieres compartirlo, no dudes en escribirme. Siempre vas a ser muy bienvenido en este espacio de Cátedra Abierta. Mandarte un fuerte abrazo, y no sé si quieres darle las últimas palabras a las personas que te van a escuchar aquí en unas horitas más. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación, y también por tener la iniciativa de poder generar nuevos espacios, de atreverse también. Me imagino que es un desafío también importante el atreverse a realizar esta clase de iniciativa. Te deseo mucho éxito en lo que estás haciendo, el poder no solamente abrir un espacio tuyo como profesional, sino que también abrirlo al resto de los profesionales con los que tienes contacto. Así que eso me parece que es algo súper importante. Te deseo mucho éxito en ese sentido, y también invitar a todos aquellos que tienen una inquietud de poder
expresar parte de su trabajo, de divulgar. Creo que la divulgación científica y la divulgación de nuestro trabajo tiene que salir un poco de las revistas científicas que son tan difíciles de acceder para otros profesionales, sino que más bien el poder, sin menospreciar aquello, pero también poder conversar, así como lo hemos podido hacer ahora, de nuestras vivencias diarias de nuestro trabajo, de aprender de la experiencia de otras personas. Así que me parece que es algo súper positivo. Insisto, hay una luz de esperanza con las redes sociales, y que también depende de nosotros, de cómo lo podamos usar. Creo que podemos aprender muchísimo de otros profesionales, y creo que es algo que rescato muchísimo. Te agradezco mucho la invitación, les mando un saludo muy, muy grande a aquellas personas y profesionales que te van a escuchar y que tienen contacto. Bueno, ahí van a estar, yo creo que disponible también el link a mi cuenta personal de LinkedIn, donde probablemente o próximamente voy a subir la versión digital para que puedan tenerla. Genial. Y para que puedan usarla libremente con sus estudiantes de cuarto medio, estudiantes de primer año de universidad y público en general. Entonces, yo feliz y gustoso también de estar en una próxima ocasión, si es que lo amerita la temática. Súper, muchas gracias, Luis, mandarte un fuerte abrazo, desearte, bueno, estamos a martes, así que todavía nos queda semana, así que desearte lo mejor en esta semana, en lo que queda, ya que te vaya súper bien en todos los proyectos que tienes, que sigas, ¿cierto?, enseñando, que sigas educando y que sigas también recopilando esa experiencia para que no se acabe esa escritura y ojalá algún día ver una segunda versión de No Me Rindo. Sí, me encantaría poder también, esto está siempre dentro del ámbito de los estudiantes, pero está la inquietud también de plasmar estas historias de profesores que hay muchísimas, de profesores que, como mi madre, tenía que recorrer horas para llegar a un colegio en el campo, profesores que trabajan en el ámbito rural, donde hacen patria y sacrificio por sus propios estudiantes, o profesores que trabajan en los ámbitos más complejos de los campamentos acá en Antofagasta. Entonces creo que hay historias de profesores, pero que ahí sí me gustaría que tuvieran nombre y apellido para que pudieran ser reconocidos, para que también podamos aprender de ellos. Entonces creo que ahí hay un proyecto futuro de poder plasmar historias de profesores que se dejan el corazón en el trabajo, así que algo podemos trabajar ahí. Excelente. Ya, Luis, un fuerte abrazo, éxito en todo y vamos a estar en contacto, y ahí te voy a mandar también después el video para que lo puedas compartir en tus redes. Ya. Cuídate mucho, que estés súper bien. Chao. Chao.